quiero aprovechar el concurso en mi mesa del libro de Wolf-Dieter Dubé, Los expresionistas, y el libro de Brassai, Los artistas de mi vida, que esta vez no cometo el error de mostrar por la parte del generoso desnudo ante un atento e indiferente y casi irritado Matisse, el maestro Matisse, este libro del maestro Brassai, Los artistas de mi vida. Quiero aprovecharlo para presentar de una manera sin duda insuficiente, pero bastante general, a Oskar Kokoschka, un autor que cuando presenté a Klimt y a Schiele me pareció que no recibía la atención que merece. Me pareció que no tenía la monografía lujosamente editada en Taschen, por ejemplo, que debería tener. Debería haber un libro de Klimt, con muchísima más razón un libro de Schiele, y con igual razón que con Schiele, que bueno, sin duda alguna es un genio e imperio. Debería haber también una monografía de Kokoschka, y no las encuentro, no hay tantas. De hecho, ya digo que di con este volumen sobre los expresionistas buscando la adecuada monografía sobre Kokoschka. Bien, no la hay, pero desde luego la presentación que hace Brassai, la entrevista, realmente es una entrevista, casualmente podría considerarse como una de las mejores o como una de las más íntimas, más cercanas, más próximas, porque ambos tienen en común ser austrohúngaros, haber combatido en la caballería austrohúngara, algo tan fuera de... y tienen muchísimas otras cosas en común, y es una conversación muy cercana, muy amistosa, muy sincera, divertida y al mismo tiempo muy completa, porque en esta entrevista, que seguramente tendrá, para ser tan sintética, seguramente tiene elementos de ficción, es decir, ha suprimido muchas cosas, ha juntado otras, porque va demasiado al grano, que es lo que a nosotros, desde luego, nos conviene muchísimo. Estoy intentando encontrarla de memoria, pero sí, viene después de la de Giacometti, y aquí está Giacometti, entonces tiene que ser, aquí está, Oskar Kokoschka. Cierto es que el retrato que hace Brassai, en este retrato no aparenta demasiada inteligencia, eso es las cosas como son, pero sí lo es, sí es un hombre muy inteligente, aunque ciertamente extravagante. Más que poca inteligencia, anda un poco errático, está un poco ido. Por cierto que hay fotografías de su estudio, aquí está. Aparte del retrato, hay dos fotografías de su taller y de su manera de trabajar. Lo que pasa es que como esas dos fotografías incluyen un espejo, imágenes especulares, pues es casi como 4 fotografías o como 4 cuadros. Como digo, este texto en Los artistas de mi vida, de Brassai, sobre Kokoschka, dice todo lo que importa decir sobre Kokoschka, y además de una manera muy humana, muy cálida, muy personal, y es una auténtica maravilla. Empieza dándole la importancia que tiene la carrera de Kokoschka a Adolf Loos, que además los presentó, y aparte de Emil Orlik, que compró sus obras, pero Loos, aparte de ser el genio teórico que impulsa su obra, le da un apoyo enorme. Y bueno, voy a leerlo directamente. Le dice Brassai a Kokoschka: «Pero tú habías estado escribiendo obras de teatro en esos días». Y dice Kokoschka: «Sí, escribí 6 obras de teatro. Me solía gustar escribir tanto como me gustaba pintar. Mucha gente incluso dice que mi primera obra de teatro fue la primera manifestación del teatro en el expresionismo.
Mi padre solía leerme las obras de Schiller en elogio de la libertad, y mi obra violenta titulada Mörder, Hoffnung der Frauen, el crimen, la esperanza de las mujeres, tiene algo de Die Räuber, los ladrones de Schiller. Cuando fue representada en el Gärtner Theater en Viena en 1908, fui completamente abucheado. El público me trató como si fuera un criminal y me habría atacado físicamente si no, ahí está, si no lo hubiera defendido Adolf Loos, que aparte de protegerlo, incluso por vías policiales, se lo llevó a un bar y dice, y me compró mi primer whisky. Entonces la importancia de Adolf Loos es para ser recordada siempre. De hecho lo dice aquí Brassai, que para Kokoschka todos los elogios que se hagan a Loos son pocos, que siempre lo está poniendo por las nubes. Después habla de su propia amistad, de su amistad con Kokoschka, de las cosas que tienen en común, esto de ser austrohúngaros, esto de la caballería. Habla de sus obras principales, de su colaboración en Der Sturm. Habla de que en la exposición de Múnich, de Mónaco de Baviera, de arte degenerado, los nazis creyeron que él era el líder de todos. Luego habla de otra influencia importante, pero es un amigo de Adolf Loos, que es Jon Sliwinski. Y luego habla, indudablemente, claro, tenía que hacerlo, de Alma Mala. Por eso digo que todo lo que es conocido sobre Kokoschka aquí aparece muy rápido y muy... Habla de Alma Mala, de la que cree, y él está convencido de que acabó casándose con Hermann Göring. Y lo dice, y se lo dice a Brassai, y naturalmente a él le choca, y le choca más aún verlo. Hemos dicho que tiene 6 obras de teatro, también tiene una autobiografía, Mi vida, y le choca mucho más que el que se lo cuente, porque eso puede ser un error, un lapsus. Le choca más verlo impreso en Mi vida, en la autobiografía de Kokoschka. Eso que suena es el camión de la basura. En la autobiografía de Kokoschka se dice que Alma Mala se casó con Hermann Göring. Y ya que se habla de Alma Mala, obviamente tiene que hablar del muñeco de Alma Mala, de la muñeca tamaño natural de Alma Mala que Kokoschka se hizo. Y aquí se desmienten algunas leyendas puestas en circulación según Kokoschka por el servicio, por la dama que tenía sirviéndolo, y se aclara que la muñeca nunca salió de su casa, no dejaba que... Pero efectivamente Kokoschka vivió con una muñeca, al igual que Ramón Gómez de la Serna. También tenía su muñeca que estaba ahí recibiendo sus visitas, y según creo tampoco salía mucho. Pero la muñeca de Kokoschka, según la muñeca de Alma Mala, esa sustitución de Alma Mala, no salió, según Kokoschka, de su casa. Bueno, esto en cuanto a Alma Mala. Luego siguen hablando de la obra importantísima, trascendental, de la que no puedo dejar de hablar. En 1914 le dice Brassai, y ahí fue cuando en 1914 pintaste tu gran lienzo, Die Windesbraut, la novia del viento, que te muestra como a un juguete en el viento. Sí, o sea, él reconoce que es él el representado en la novia del viento, como un juguete en el viento, y que ondea en los brazos de tu adorable amante. Parece que te has retratado. O sea, aquí se trata de una cuestión importante. Si el que aparece en la novia del viento es él, parece que te has retratado como un mártir intentando escudarte de una mujer que te persigue. Y responde Kokoschka, por si los críticos tenían alguna duda, esa era realmente mi condición.
era duro para mí vivir con ella, como lo era... perdón, era duro para mí vivir con ella como... Ah, sí, como lo era también, pensaba en otro quiasmo, como lo era también vivir sin ella, vivir sin ella. Entonces el importantísimo amor de Alma Mahler, se habla también del compositor Gustav Mahler, naturalmente, y luego se sigue hablando de Adolf Loos, de sus obras, de la muñeca que es la mujer silenciosa, Schweigsame Frau, que da lugar a muchas leyendas. Hay que recordar que Richard Strauss tiene una ópera que es La mujer taciturna, que muchas veces se confunde con La mujer sin sombra, la mujer silenciosa, que he visto confundir con La mujer sin sombra. Bueno, aquí se habla de la mujer silenciosa, que era la muñeca, y claro, le hace la pregunta. Se han contado muchas historias raras acerca de la muñeca. En Berlín escuché que apareciste con ella en un palco de la ópera. ¿Es eso verdad? Y Kokoschka estalla en una carcajada y dice, por supuesto que no, nunca la sacaba fuera. Bien, nunca la llevé fuera. Luego continúa la conversación, que es admirable, cuenta esta historia de que él se cree de Hermann Göring, pero el caso es que se casó con un judío, con Franz Werfel, y no para ahí la historia de la muñeca. Claro, todo esto lo comienza Hoffmann con su Coppelia, y hay más asociaciones de ideas, porque la muñeca le recuerda a Madame Werkmann, que también tenía una muñeca de tamaño natural. Luego llega un pasaje muy interesante, que es el que se refiere a la cooperación y la estrecha afinidad que Kokoschka tiene con Céline, el autor del Viaje al fin de la noche, dándose el pequeño problema, naturalmente, de que Kokoschka es un furibundo antinazi y Céline es un pedazo de nazi, y un antisemita, pero se sienten muy afines, y Kokoschka se propone muy en serio ilustrar el Viaje al fin de la noche, pero al final eso se queda en un proyecto, no sale, eso se comenta. Después Kokoschka viaja por Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, España, Italia, Grecia, Marruecos, Egipto, Palestina y Turquía. Todo eso está bien para llenar una biografía, aunque ya hemos visto que la biografía tiene algunas licencias y algunas invenciones. El arte violento, tempestuoso de Kokoschka, tan lleno de pathos, su línea tumultuosa y su pincel y sus trazos de pincel torturado, se han enfrentado siempre con el gusto francés, dice el húngaro, o más bien astrohúngaro, Brassai. Como resultado, él nunca fue bien conocido en París. Quizá esa escasez de interés por parte del mercado, que prefiere el barroquismo de Klimt y a partir de ahí consiente a su discípulo Schiele, ese barroquismo del que, por cierto, habla Wolf-Dieter Dube y relaciona a los expresionistas con el rococó, con el barroco vienés, con el barroco de aquellas regiones tan lleno de dorados, tanto en su vertiente católica, por supuesto, como en su vertiente protestante, porque muchas veces una iglesia sin imágenes lo único que tiene es escayola, es el blanco y el dorado, es blanco y el dorado. Y esos dorados son algo muy propio de la secesión, que precisamente Loos elimina. Ese afán decorativo lo elimina Loos, y es uno de los detonantes, uno de los dedos que ponen en movimiento la rueda de lo que podemos entender como expresionismo, o como el arte al que pertenece Kokoschka. Entonces puede ser perfectamente por esa falta de interés del mercado, por esa falta inicial de interés del mercado, por lo que Kokoschka no tenga las monografías que uno esperaría, y curiosamente sí las tenga. Un arte muy similar, como es el de
como es el de Basquiat, que presenté aquí, un arte también feísta y lleno de pazos, aunque Basquiat lo que hace son disciplinadas enciclopedias, al fin y al cabo, aun siendo un estilo igualmente feísta, atormentado, tumultuoso, torturado, aunque lo de Basquiat sean enciclopedias, y por eso también lo del gusto, pillan al público en momentos diferentes, y entonces una cosa tiene éxito y otra no. Yo diría, por lo que he visto, y por las pocas ediciones que hay de las obras de Kokoschka, de las obras literarias de Kokoschka, y las pocas monografías sobre su obra artística, yo diría que efectivamente ese choque con el gusto de los marchantes y de los coleccionistas perdura y persiste. Y Kokoschka no es un autor que tenga el peso que indudablemente, según mi ideal estético y según merecería. Según mi propia visión, naturalmente, que es la que yo presento a todas horas en esta biblioteca ideal. Su única exhibición aquí, se entiende en París, y esto lo dice Brassai, en París, y se limitó a dibujos y acuarelas, se tuvo en otoño de 1900, esto es gravísimo, de 1974. De 1974 en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París. 1974. Este libro de los expresionistas de Wolf-Dieter Dube es de 1972. Es decir, Kokoschka logró exponer en una de las capitales mundiales del arte. Antes lo era, luego estaba Nueva York y muchas ciudades importantes norteamericanas. Kokoschka logró exponer solo en 1974, 2 años después de esta monografía. Bueno, 2 años después de la traducción de esta monografía, pero vamos, por ahí andamos. 2 años después de este libro, por fin Kokoschka logró exponer en París, lo cual es una locura, en el Museo de Arte Moderno de la ciudad, de la Villa de París. Y termina Brassai. De otra parte, en 1971, su patria, Austria, que lo había condenado tanto a él como a su obra al limbo por muchos años, o sea, es que también en Austria, hasta 1971, hasta un año antes de esta monografía, le dedicó la mayor exhibición jamás tenida en el Museo del Belvedere de Viena. Sí, muy bien, una exposición monumental. Pero hasta 1971, como dice Brassai, lo había tenido en un inexplicable limbo. Bueno, explicable por su vida personal, por lo de vivir con una muñeca, ¿vale? De acuerdo, por lo de vivir con una muñeca, pero artísticamente es inconcebible, es injustificable. Así que, por favor, que quienes me escuchan empiecen a apreciar, bueno, iba a decir aunque sea en blanco y negro, pero tiene una obra gráfica, unos grabados en blanco y negro espectaculares, aunque claro, el Kokoschka definitivo tiene que ser el Kokoschka en color. Por favor, que los que me escuchen consideren que Kokoschka está a la altura de Klimt y está a la altura de Schiele, los dos, como recuerda Brassai, los dos fallecidos por la gripe de 1918, le da ese año, la gripe de 1918. Lo que me recuerda que Kokoschka también en su servicio, en caballería, que además costó mucho dotar su caballo, y en eso también lo ayudó Kokoschka también recibió un tiro, como Apollinaire, un tiro en la cabeza, como Apollinaire, o una herida gravísima en la cabeza, y Apollinaire hay que recordar que, bueno, Kokoschka no murió de esa herida, pero era una locura. Desde luego, un artista como Kokoschka ir a la guerra era arriesgarse de una manera absurda. Y recibió una herida en la cabeza como Apollinaire, y Apollinaire no murió de la herida en la cabeza, murió también de la gripe. Murió de la gripe como otros muchísimos artistas. En Viena los más destacados, el recuerdo más destacado es para Klimt y Schiele.
No sé si es porque Kokoschka no murió de la gripe, pero el caso es que no está en esa terna y deberían dedicársele monografías, no solo estudios de conjunto, sino... Es que en el fondo, claro, esta entrevista en Los artistas de mi vida también es una aparición en una obra de conjunto. Merece ser estudiado con detenimiento y de manera particular, particularísima, desde luego. No olvidemos que era un hombre que vivía con una muñeca.